Sismel, un número que resuena en nuestra historia con una fuerza devastadora. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo esta cifra, más allá de la tragedia que representa, reconfiguró por completo el mundo en que vivimos hoy? No es solo un número en un libro de historia. Es la semilla de un cambio radical que alteró fronteras, reescribió leyes y transformó nuestra conciencia como especie. Prepárate, porque vamos a desentrañar el impacto profundo y a menudo invisible de este número en nuestro presente. Esto es mucho más que una lección de historia. Es la clave para entender el ahora. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la idea de juzgar a líderes de una nación soberana por crímenes contra la humanidad era casi impensable. La soberanía nacional era un escudo casi impenetrable, pero el horror del Holocausto, simbolizado en la cifra de 6 millones de víctimas judías, hizo añicos esa concepción. De repente, el mundo se enfrentó a una pregunta incómoda. ¿Existen crímenes tan atroces que trascienden las fronteras y las leyes nacionales? La respuesta fue un rotundo sí. Así nacieron los juicios de Nuremberg. Por primera vez en la historia, líderes políticos y militares fueron sentados en el banquillo, no por los vencedores por el simple hecho de perder una guerra, sino por sus acciones contra la humanidad misma. Términos como genocidio y crímenes de lesa humanidad no solo se acuñaron, sino que se grabaron a fuego en el derecho internacional. El principio solo seguía órdenes. Dejó de ser una defensa válida. Cada individuo, sin importar su rango, se volvió responsable de sus actos. Este fue el primer gran terremoto legal. La idea de que hay una moralidad universal, una línea que nadie puede cruzar, se convirtió en la piedra angular de un nuevo orden mundial. Cada tribunal internacional que vemos hoy, desde La Haya hasta los que juzgan crímenes de guerra en conflictos actuales, tiene sus raíces en la necesidad de responder a la pregunta que plantearon esos 6 millones de vidas perdidas. Pero el impacto no se detuvo en los tribunales. La tragedia expuso la fragilidad de la protección de las minorías y la necesidad de un marco global para los derechos humanos. ¿Cómo era posible que algo así sucediera en el corazón de la Europa civilizada? La respuesta fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, aunque no es legalmente vinculante. Este documento, inspirado directamente en la catástrofe, proclamó por primera vez los derechos inalienables de cada ser humano, sin importar su origen, religión o etnia. Es la brújula moral de nuestro tiempo. Cada vez que hablamos de libertad de expresión, del derecho a un juicio justo o de la prohibición de la tortura, estamos hablando el lenguaje que nació de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. El número 6 millones se convirtió en un recordatorio perpetuo de lo que sucede cuando esos derechos son ignorados. Forzó a la humanidad a crear un nuevo vocabulario de dignidad y protección. Un lenguaje que hoy damos por sentado, pero que fue escrito con sangre y lágrimas. Ahora, hablemos de fronteras. El mapa del mundo que conocemos hoy sería irreconocible sin el Holocausto. El impacto más directo y evidente fue la creación del Estado de Israel en 1948. Durante siglos, el pueblo judío había soñado con un retorno a su tierra ancestral, pero fue la conmoción mundial tras el genocidio lo que proporcionó el impulso político imparable. La comunidad internacional, cargada con un sentimiento de culpa y la responsabilidad de encontrar una solución para los cientos de miles de sobrevivientes desplazados y sin hogar, apoyó la creación de un refugio seguro. Este acto, sin embargo, no fue simple. Desencadenó una cadena de eventos que define la geopolítica de Oriente Medio hasta el día de hoy. La partición de Palestina, la guerra árabe-israelí de 1948, la crisis de los refugiados palestinos, son todas consecuencias directas de esta decisión monumental. Es un nudo de conflictos, alianzas y tensiones que tiene su origen en la respuesta del mundo a la tragedia de los 6 millones. Pero no solo en Oriente Medio, en Europa,
La derrota de la Alemania nazi llevó a una reorganización masiva. Fronteras se redibujaron. Millones de personas de etnia alemana fueron expulsadas de territorios en Polonia, Checoslovaquia y otros lugares, en un eco trágico de las propias políticas de desplazamiento del nazismo. El mapa de Europa del Este fue reconfigurado bajo la influencia soviética, creando una división, el telón de acero, que definiría la Guerra Fría durante las siguientes 4 décadas. El mundo bipolar, con Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias, también se consolidó en el vacío de poder dejado por la destrucción de Europa. Una destrucción cuyo epicentro moral fue el Holocausto. Pero quizás el cambio más profundo y personal ocurrió en nuestra mente colectiva. El número 6 millones nos obligó a confrontar la capacidad humana para el mal a una escala industrial. Antes, el mal se percibía como algo individual, pasional o incluso demoníaco. Pero el Holocausto fue diferente. Fue burocrático, sistemático, eficiente. Fue el mal de la indiferencia, del papeleo, del ciudadano común que se convierte en cómplice por acción o por omisión. La filósofa Hannah Arendt lo llamó la banalidad del mal. Esta idea sacudió los cimientos de nuestra comprensión de la moralidad. Ya no podíamos externalizar el mal. Teníamos que reconocer que la semilla de la atrocidad puede anidar en sociedades aparentemente normales y avanzadas. Esta dolorosa autoconciencia generó una nueva cultura de la memoria. Surgieron museos del Holocausto en todo el mundo, desde Yad Vashem en Jerusalén hasta el Museo de Washington, donde se establecieron días de conmemoración. Se hizo obligatorio enseñar sobre el Holocausto en las escuelas de muchos países. ¿Por qué? Para vacunar a las futuras generaciones. La frase nunca más se convirtió en un mantra global, un imperativo moral, aunque trágicamente la historia nos ha demostrado que el genocidio ha ocurrido de nuevo. La existencia de este marco de memoria nos da una herramienta para reconocer las señales de alerta, la deshumanización del otro, la propaganda del odio, la discriminación sistemática. Cada vez que denunciamos un discurso de odio, cada vez que nos manifestamos contra la injusticia, estamos participando en este legado, en esta promesa de vigilancia que le debemos a los 6 millones. El arte y la cultura también se transformaron para siempre. ¿Cómo crear belleza después de Auschwitz? Esa pregunta atormentó a filósofos, escritores y artistas. La respuesta fue una explosión de obras que intentaban procesar lo incomprensible. Libros como El diario de Ana Frank o Si esto es un hombre de Primo Levi nos dieron una ventana al corazón de la oscuridad, humanizando la estadística. Películas como La lista de Schindler llevaron la historia a una audiencia masiva, asegurando que la memoria no se desvaneciera con el tiempo. El Holocausto se convirtió en una referencia cultural ineludible, un punto cero moral desde el cual medimos otras tragedias. Cambió el lenguaje, la metáfora, la forma en que contamos historias sobre el bien y el mal. Nos dio un nuevo arquetipo del superviviente, del testigo, del justo entre las naciones. Esta narrativa cultural es tan poderosa como cualquier ley o tratado, porque moldea nuestra empatía y nuestra conciencia a un nivel profundo y emocional. Entonces, cuando escuchamos el número 6 millones, no debemos pensar solo en el pasado. Debemos ver sus huellas en el presente. Están en las cortes internacionales que juzgan crímenes de guerra. Están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que protege nuestra dignidad. Están en las fronteras de Oriente Medio y Europa. Y lo más importante, están en nuestra conciencia colectiva, en la responsabilidad que todos compartimos de estar alerta, de no ser indiferentes, de levantar la voz contra la injusticia. El legado de este número es complejo y doloroso, pero también es una fuente de resiliencia y un llamado a la acción. Nos enseña que la historia no es algo que simplemente sucede, sino algo que nos sucede a nosotros y que nos exige una respuesta. Entender cómo este número cambió el mundo es entender nuestra propia responsabilidad en el ángulo. Porque la historia, al final,
no está en los libros, está en las decisiones que tomamos cada día para construir un mundo donde un horror así, de verdad, nunca más pueda repetirse. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo. Si este análisis te ha hecho reflexionar, dale a me gusta, compártelo y suscríbete para más contenido que desafía nuestra forma de ver el mundo. Hasta la próxima.